Buenos días, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, la mañana del martes 22 de julio del 2025, bajo un silbo apacible y dando continuidad a los pequeños estudios tipo reflexión basado en el libro de Estudios Bíblicos para la Vida. Dentro del tema de lo que es la tentación, hoy el título de este capítulo, si lo pudiéramos llamar así, de este estudio, es la tentación de premiarnos a nosotros mismos o de gratificarme a mí mismo. Y una buena pregunta sería: ¿cómo somos tentados a satisfacer nuestros deseos en lugar de esperar en Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo entonces somos tentados a satisfacer nuestros propios deseos en lugar de esperar a Dios, la respuesta de Dios? Y como tema central o pensamiento central, tengan pendiente, tengan en mente que la provisión de Dios siempre es mejor de lo que intentamos nosotros obtener por nosotros mismos. Voy a repetir: la provisión de Dios es siempre mejor que lo que intentamos obtener. Dice en los Proverbios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cómo empezamos a aplicar esto a la vida? La tentación. De verdad que hoy muchos piensan que el ser humano está indefenso ante este nombre, este personaje, si lo pudiéramos llamar así, llamado tentación, y que simplemente pues podemos caer en ellos sin problema, facilito, como dicen, tírate que está llanito. Creen que esto es natural y que pues no se puede evitar. Vivimos en un mundo que es totalmente materialista, un mundo que busca premiarse constantemente por todo lo que hace. De hecho, desde pequeño se comienza a criar, lamentablemente, dentro de muchos hogares, criando a los niños, a los hijos, de una manera de que haz esto y te voy a premiar con esto, ¿verdad? Esa es la dinámica que se usa con los entrenadores cuando quieren entrenar algún animal. Y lamentablemente diciéndolo, pues el ser humano ha adoptado esa conducta, esa práctica de gratificarse constantemente, instantáneamente, cuando recibimos algo o cuando damos algo a cambio. Pensamos que nuestras ideas son mejores que Dios, y cuando nosotros tenemos esa mentalidad es porque realmente no tenemos a Dios en nuestra noticia, no conocemos a Dios. Simplemente, como no lo vemos, pues lo pasamos por desapercibido. Y algunas tentaciones no tienen consecuencia. Y como pues nuestras ideas son mejores de las que pudiera Dios darnos a nosotros, nada de eso va a acarrearnos consecuencias. Asumimos que cuando intentamos premiarnos, gratificarnos a nosotros mismos sin esperar lo que Dios nos va a proveer, sacamos mejor provecho de la vida. Eso es lo que nosotros asumimos. Y en este pequeño estudio, basado nuevamente, lo recalco, basado en el libro de Estudios Bíblicos para la Vida, vamos a ver cómo la provisión de Dios siempre es mejor que lo que nosotros imaginamos o pensamos y obtenemos para nosotros mismos. En este pequeño estudio nos va a invitar a considerar
con sumo cuidado cómo fue que Jesucristo enfrentó la tentación en el desierto y también lo que Moisés hizo para preparar al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. ¿Cómo hemos reaccionado ante la tentación en estos desiertos que se nos presenta en nuestra vida? ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo accionamos ante esa tentación en esos momentos donde nos vemos solos tomando decisiones, pensando en nosotros mismos o en qué otra cosa más? Bendecimos a Dios en los momentos de la abundancia, o simplemente te alejas de Él. Yo puedo dar fe y hablar de ese tema como testimonio. Considera el ejemplo de Israel, el pueblo de Israel, al andar por el desierto durante 40 años. 40 largos años. Toma tu Biblia y vayamos al libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, el apóstol Mateo, en el capítulo 4, y leemos: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando leemos esa expresión en la Escritura, escrito está, no es otra cosa que, ¿dónde está escrito? En la Torá y en la Taná, en los Salmos. Cuando leemos el Salmo 91 y el Salmo 24, cuando leemos de la Torá, que es lo que tú conoces normalmente como el Pentateuco, porque son 5 libros atribuidos a Moisés, lo leemos en Deuteronomio. Escrito está. En este pasaje bíblico encontramos la manera en que Jesús fue tentado en el desierto antes, en ese momento de comenzar su ministerio aquí en la tierra. Después que él fue bautizado por Juan el Bautista, cuando se acercó al Jordán, y allí Juan el Bautista, que era pariente de él, lo vio, y los ojos de Juan fueron abiertos. ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales, los cuales al ver a Jesús entrando a las aguas dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús tuvo que encarar la tentación dándonos un ejemplo a seguir. ¿De qué? De que si el maestro pasó por tentación, siendo él 100% humano, aún siendo 100% Dios, y que no tomó como ocasión el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, pasando por este proceso de la tentación. Por lo que nosotros no estamos exentos de enfrentar las tentaciones. Él la pasó, tú y yo pasaremos por tentaciones. No importa quién tú seas, no importa quién yo sea, no importa quiénes seamos, donde estemos, ya sea en el valle, en un bosque precioso o en el desierto, cada uno de nosotros, al igual que Jesús, tenemos que encarar las tentaciones. Estas son parte de la vida y de alguna manera
de alguna forma, cuando las vemos, creemos que si cedemos a ellas, estas pueden satisfacernos totalmente. Sin embargo, más por el contrario, al jugar y dejarnos llevar por la tentación, nos ponen en un camino completamente peligroso y de consecuencias negativas. Hay un dicho popular bien antiguo que dice que el que juega con fuego se quema. Jesús le dijo al apóstol Pablo, al apóstol Shaul, antes de ser apóstol, le dijo: oye, mi amado hijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Podemos prepararnos para enfrentar la tentación? Sí. Sí podemos prepararnos. A pesar de que, número uno, no estamos exentos, porque si Jesús sufrió y padeció por tentación, también nosotros padeceremos tentación, pero también podemos prepararnos para enfrentar la tentación. No debemos olvidar que donde quiera que vayamos, tenemos que tener en mente presente siempre que Dios está con nosotros. Dice el Salmo 23 en el último versículo 6: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Por lo tanto, no podemos olvidar que Dios siempre está con nosotros y debemos estar listos para combatir al enemigo de nuestras almas, Satanás, que el Señor lo reprenda. Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. Este periodo fue para apartarse y tener comunión con el Padre. El número 40 dentro de la numerología bíblica, porque es aplicable solamente para la Escritura, refleja o se reconoce como número de transición, donde va a haber un cambio, una transición del reino. Así que este periodo de Jesús, 40 días y 40 noches, fue un periodo de transición. Fue un periodo ¿para qué? Para apartarse y tener comunión con el Padre. Se retiró porque cultivar su relación con Dios era lo más importante. Te pregunto yo, ¿qué es lo más importante en tu vida? Durante todo este tiempo, el Padre suplió sus necesidades. Fue después de ese momento que Él tuvo hambre. Con eso nos podemos hacer una pregunta, y es: ¿cómo puedo enfrentar la tentación cuando siento un deseo? ¿Cómo puedo enfrentar la tentación cuando siento un deseo? El apóstol Santiago nos los da a entender y nos los deja saber bien enfáticamente. Santiago capítulo 4, verso 7. Porque este verso que voy a mencionar, normalmente leen simplemente la parte B del verso. Dice: resistir al diablo y de vosotros huirá. ¡Wow! Hold your horses. Porque antes de resistir al diablo para que él huya de ti, tienes que hacer algo. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Sométete a la palabra, a su voluntad, a su propósito. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá.
Oye, si nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, mira que hay una similitud. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la armadura de Dios, el cual dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y al final dice: para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y éste huirá de vosotros. ¿Cómo? Vestiéndonos de toda la armadura de Dios, que es otro estudio que pudiera darle, y lo tengo grabado como quiera, pero pudiera comenzar otra vez a dar ese estudio de la armadura de Dios. Y aquí vamos para el otro punto, que es que Dios suple nuestras necesidades. El hecho de que Jesús experimentara hambre nos recuerda que Él era 100% hombre. Como a cualquiera de nosotros, Satanás quiere desviarlo de cumplir con los propósitos divinos. Lo único que se le olvidó, un pequeño detalle, que Él también era 100% Dios. Por eso se atrevió a tentarlo, pidiéndole que convirtiera las piedras en pan. Mira, las tentaciones que se le presentaron a Jesús antes de ir al Antiguo Testamento fueron un reflejo de lo que se hace hoy día, o de lo que Satanás hace hoy día. Satanás, porque él lo tentó diciéndole que convirtiera las piedras en pan. Luego le dice, llevándolo al pináculo del templo: si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está. Lo tentó con la palabra también. Cuidado cuando utilizamos la palabra fuera de contexto para convertirlo en un pretexto para tu propósito y no el de Dios, porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y le dijo: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Le está diciendo: tú no puedes tentarme a mí, que soy Dios. Y vuelve otra vez y se le ocurre tentarlo, y lo lleva al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorare. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le servirás. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, le dejó. Y vinieron los ángeles y le sirvieron a Él. Y aquí demostraron en las Escrituras la deidad de Jesús como Dios. Qué interesante este relato de la tentación de Jesús, porque utilizó la palabra el diablo para tentar a Jesús. Utilizó la debilidad junto con la palabra para tentar al dador de la vida. ¿Con qué lo tentó? Con la necesidad. Lo tentó con el protagonismo y lo tentó con el poder. Y es interesante porque Jesús no le reprochó, ni le negó, ni le recalcó de que él no tenía ningún poder.
porque él le dijo, todo esto te daré. Le dijo, mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Jesús en una ocasión le dijo que él tenía que irse ya porque venía el príncipe de la potestad del aire, porque venía el príncipe de este mundo. Jesús reconocía el poder, la autoridad que tenía Satanás, el diablo, que el Señor los reprenda. Pero era un poder otorgado y dado por mismo Dios, y es Dios quien se lo quita. No se lo puedes quitar tú. Dios no te manda a ti a estar queriendo quitarle poder a quien tú no le diste poder. Lo que te manda es someterte a Dios, a resistir al diablo, y él huirá de ti. ¿Cómo? Vistiéndote con toda la armadura de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que nunca se nos olvide eso en nuestra mente y en nuestro corazón, que es Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Así que la tentación por parte de Satanás siempre va a ir dirigida a estos tres puntos: a tu necesidad de ¿qué? De protagonismo, necesidad física y necesidad de poder. Y ahora saltamos a la Torá. Pero antes debo decirle que es preferible morir de hambre físicamente, hablando, ¿verdad? Físicamente. Es preferible morir físicamente que terminar colgado por el pecado, alejado de Dios. Jesucristo nos dio su ejemplo al rehusar obedecer a Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, recordándole que no solo de pan vive el hombre y que a Él solamente, a Dios había que adorar y a Él solamente había que servir. Jesús es el pan de vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y el que le dijo, el que comiere de él, nunca tendrá hambre. Aleluya. Saltamos entonces y vamos al capítulo 8 de Deuteronomio. Y dice en el verso 2: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Vuelve el número 40 a aparecer. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Debemos acordarnos con esto, que la provisión viene de Dios. Tenemos que detenernos por un momento y considerar nuestra propia vida, recordar los momentos difíciles por los que atravesamos y hacer memoria de cómo Dios nos ha ayudado, de cuando podemos decir, hasta aquí me ha ayudado Dios. El pueblo de Israel fue probado cuando Dios permitió que pasaran hambre y sed. Y de manera sobrenatural, Dios el Padre proveyó el maná del desierto. Este maná era un alimento que ni siquiera ellos ni sus antepasados conocían hasta ese momento. Parecían unas hojuelitas, como si fueran unas escarchas, como cuando cae la escarchita de la nieve,
pero era pan del cielo. Y este incidente les recordaba cómo ellos habían confiado en Él y lo que había realmente en sus corazones. Lo que nos lleva a una pregunta. ¿Nos acordamos de algún momento cuando pasamos por un desierto y Dios proveyó para ti y los tuyos? ¡Oh! Rápido mi mente empezó a hacer revuelo, porque tan reciente como en el 2017 tuvimos mi esposa y yo esa experiencia bien marcada donde Dios contundentemente nos dejó saber que de Él es la provisión. Por lo que recuerda en tus desiertos que somos seres necesitados. El desierto no se hizo para que te quedes en él, sino para que lo cruces, pero para que recuerdes también que tú eres un ser humano que necesitas de la provisión de Dios. Cuando recordamos los momentos difíciles en nuestro andar de fe, nos recuerda cuánto necesitamos a Dios. Por lo que estos desiertos son a veces los lugares en los que Dios comprueba si vamos a confiar en Él y en su provisión, o si vamos a confiar en nosotros. Israel, el pueblo, habría creído y Dios le había mostrado que no solo de pan vivirá el hombre. El maná era un alimento que servía para una dieta física, pero también era un recordatorio de quién era su proveedor físico y espiritual. ¿Quién es nuestro proveedor físico y espiritual? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús, el pan de vida, es el que nos da ese alimento espiritual y que también nos da el alimento físico todos los días. Jesús en la oración al Padre le dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, proviene de ti, que venga de ti hacia nosotros, porque es mejor que el que yo pudiera buscar y ofrecer. Confía en sus promesas. Jesús les recordó, Moisés les recordó a los israelitas, leyendo aquí en Deuteronomio, que el vestido nunca se desgastó, nunca se envejeció, que también sus pies no se hincharon, sus calzados no se rompieron. Durante todo ese periodo, su necesidad de vestido había sido probada. No había tiendas de ropa en el desierto, no había un shopping o un centro comercial. Sus pies no se habían empollado, no se habían hinchado y salido ampollas, esas bolsitas de agua que tanto arden y duelen. Nada de eso. ¿Y cómo explicamos eso que no ocurrió durante 40 años? ¿Sabes qué? Solo Dios puede hacer ese milagro. Solo Él, nadie más. Verso 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobres. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra
que te habrá dado. Oh, cuánto nosotros debemos bendecir a Dios. Cuando consideramos este pasaje, vemos a Moisés exhortando al pueblo de Israel a obedecerle andando en sus caminos. Si nosotros leemos el capítulo 28 de Deuteronomio, podemos ver y darnos cuenta cuando él le habla acerca de la bendición de la obediencia, pero también las consecuencias de la desobediencia. Aquí el hombre de Dios los invitó a mirar hacia adelante. Después de considerar su pasado, estos deben contemplar lo que Dios tiene para ellos en el futuro, a mirar con expectativa y reverencia la tierra prometida que Dios había preparado para ellos. Esa oración, mirar con expectativa y reverencia la tierra prometida que Dios había preparado para ellos, me lleva a que debemos nosotros también, cuando Dios nos provee milagrosamente según su providencia, ya sea alimento, compra, un auto, una casa, debemos cuidarla y debemos mirar con expectativa y con total reverencia, sabiendo de que no fue por nuestra fuerza, sino por su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Por lo que mira tu presente con confianza. Dios proveía una tierra que era buena, con arroyos, con lagunas, granados, tierra de olivo, fuentes, manantiales. Esta era la demostración del amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Este regalo tiene fuentes de agua, manantiales que brotan chorros de los valles y las colinas. Por lo que esto nos lleva a nosotros a considerar nuestro presente y lo que Dios ha provisto para nuestras vidas ayer, hoy y mañana. Por lo que, ¿cuándo entonces puedo o debo bendecir a Dios? Si se han percatado de la foto de profile que tiene el canal mío de YouTube, se darán cuenta de que hay un texto, pero lo voy a leer. Salmo 34, verso 1 al 4. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo debo bendecir a Dios? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuándo debo bendecir a Dios? En todo tiempo. Aleluya. Esta tierra que fluía leche y miel le daba suficientes razones a Israel para seguir adelante y obedecer a Dios. Esta extensión era una de abundante trigo y cebada, de vides, de higueras y granadas. Y así nosotros debemos también confiar que su provisión a nosotros es mayor que la que nosotros creemos necesitar. Va mucho más allá, sobreabunda con él. Moisés quería que aquel pueblo supiera lo que es estar agradecidos. Estos disfrutarían de esa tierra como una demostración de su total gracia, de su total poder. A veces la abundancia
nos aleja de Dios en vez de acercarnos. Y vuelvo. Todo esto me está hablando a mí porque yo pasé por eso también. Cuando el Señor me bendijo con un buen empleo, un buen trabajo, con un buen salario, y lo que se metió en mi corazón fue orgullo y entré en la soberbia. Y la Biblia dice que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, es rey sobre todos los soberbios. Lo puedes buscar en el libro de Job, capítulo 42. Y que también hace una advertencia: métete en la batalla de Satanás. Pelearás y no te olvidarás de que te metiste ahí. En otras palabras, te metiste en esa batalla y te vas a acordar de cómo saliste trasquilado, porque Dios no nos mandó a meternos en el terreno de Satanás. Sí nos da las herramientas para nosotros resistirlo a Él. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios. Bendice a Dios. Bendice a Dios con lo que Él te da. Aquí Moisés advierte y prepara al pueblo para el futuro, porque entrar a Canaán era una oportunidad para mostrar en quién estaba su confianza y dónde estaba nuestro corazón. Jesús le dijo que donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Sin embargo, también le dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Une esos pasajes y te darás cuenta de lo exquisito que es ese pasaje, esa enseñanza del corazón y nuestro tesoro. Moisés les advirtió que cuando entrar en la tierra cuando entraran a la tierra debían obedecer a Dios, debían de bendecir a Jehová. A veces podemos disfrutar de las bendiciones, pero no reconocemos quién fue el que nos bendijo. Esta era una maravillosa oportunidad para el pueblo de Israel de vivir agradecido y bendecir a otros con la abundancia que Dios le daba. Una de las costumbres que tenía el pueblo de Israel, el pueblo judío, era que durante el recogido del fruto, del trigo, de la espiga, el que iba recogiendo, si se le caía, no podía detenerse y recoger lo que se le cayó. Tenía que dejarlo en el suelo, porque eso era para los necesitados cuando terminaran de recoger, que ellos también tuvieran para su beneficio. ¿Por qué a veces caemos en la tentación de premiarnos a nosotros mismos en vez de esperar a Dios? ¿Por qué? Por nuestro orgullo, nuestra autoconfianza, nuestro desespero. Comentaba en el trabajo que las generaciones ya pasaron de ser la generación microondas, porque así le decían a la generación que vino después de nosotros que querían las cosas como el microondas. Ya no querían mondar una papa, picarla, echarla en una olla, hervirla, preparar la comida. Ahora querían la comida, como decían, TV dinner. Comida que marcaban en el microondas, se calentaba y la comimos. Pero hoy día, la generación de hoy día ya no es ni siquiera la generación microondas, porque aún con el microondas tenías que esperar. El desespero en esta generación es de tal magnitud que ahora yo le llamo a la generación celular. Lo quieren todo al toque del dedo. Rápido, yo pongo y ya, que salga, sin necesidad de nada. Por eso es que caemos en la tentación de
gratificarnos, de premiarnos a nosotros mismos. Concluyo con esto. Como vimos en todo este pequeño estudio, debemos confiar en Dios y en lo que Él provee. ¿Para quién? Para nuestras necesidades y también nuestros deseos. Dice la Escritura: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él nos creó. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Por esa razón es que nosotros le debemos a Él total confianza en su provisión y en su providencia. ¿Para qué? Para nuestro diario vivir, para nuestras luchas, para nuestras batallas, para nuestras situaciones difíciles, para nuestros desiertos, también para nuestros reposos, para nuestros deleites, para nuestros placeres. En todo debemos confiar en su provisión. Nuestra naturaleza pecaminosa, esta carne que es más mala que el diablo, como decía el evangelista Gille Ávila, que era peor que el mismo diablo, a veces nos anima a tratar de satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, a nuestra manera, como hay una canción de Richie Ray y Bobby Cruz cuando cantaban en el mundo y decían a mi manera, pero que luego cambió la letra y lo puso a su manera. Cuando lo hacemos así, rápidamente descubrimos que no era mejor o no era lo mejor para nosotros. Cuando ponemos nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras suposiciones primero que Dios, nos daremos cuenta de que eso nos trajo consecuencias. Por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí comenzó: bendito serás tú en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendito será tu canasta, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Sin embargo, las consecuencias de la desobediencia: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos en sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, los cuales no voy a leer porque las consecuencias prácticamente es el doble de lo que habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Por lo que terminamos entonces con que la provisión de Dios siempre será, fue, es y será mejor que lo que nosotros intentemos obtener por nuestras propias fuerzas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Que puedan compartir también este pequeño estudio. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Que Dios les bendiga. Para el próximo estudio estaremos hablando acerca de la tentación de poner a prueba a Dios. No intentes poner a prueba a Dios. Que Dios te bendiga.
Amén.